¿por qué sigue siendo tan difícil controlar el Streptococcus suis? Streptococcus suis es sobre todo una infección que es multifactorial. A eso lo combinamos con la ausencia de vacunas comerciales eficaces. Lo que está pasando es que a medida que vamos reduciendo la utilización de antibióticos en profilaxia, vamos favoreciendo que Streptococcus suis emerja. Por eso lo llamamos un patógeno reemergente. Por eso, una vez más, repito, el diagnóstico es indispensable. Hola a toda nuestra audiencia de CerdoCast, la línea directa con los grandes referentes de la industria porcina. Es un gusto saludarlos y sobre todo el día de hoy tenemos el gran placer de poder platicar con la doctora Mariela Segura sobre la vacunación y prevención frente a Streptococcus suis, avances, desafíos y protección integral, muy importante para la industria porcina el día de hoy. La doctora Mariela Segura es inmunóloga y profesora de la Universidad de Montreal, Quebec, Canadá, y titular del Canada Research Chair de Inmunoglicobiología de Enfermedades Infecciosas. La doctora Segura recibió su maestría y su PhD en la Facultad de Medicina Veterinaria en la Universidad de Montreal, donde empezó a interesarse sobre las interacciones de huésped patógeno. Durante sus formaciones postdoctorales en la Universidad de Laval y la Universidad también de McGill, adquirió experiencia en biología celular y vías de señalización, así como en inmunomodulación por parásitos. La doctora Segura inicia su carrera de investigadora independiente en la Facultad de Medicina Veterinaria de Montreal en el 2007, donde recibió el premio FRQS por sus logros profesionales. Además, es conocida por su investigación en las áreas de enfermedades infecciosas y las respuestas inmunitarias innatas y adaptivas subyacentes, con un enfoque particular en interacciones de los estreptococos encapsulados, como el Streptococcus suis, estreptococos del grupo B, con sus componentes del sistema inmunológico. El laboratorio de la doctora Segura aplica enfoques multidisciplinarios desde la bioquímica hasta la inmunología celular y molecular para diseccionar, entender el papel de los polisacáridos capsulares bacterianos en la inmunopatogénesis de las enfermedades causadas por estas bacterias. El equipo de la doctora Segura se centra en la modulación de las células presentadoras de antígenos, hoy un eje muy importante en la investigación interconectada que busca el desarrollo de vacunas contra Streptococcus suis, un patógeno que, como todos sabemos, es emergente en cerdos y también en los humanos. Las contribuciones de la doctora Segura han sido reconocidas con numerosos premios y galardones nacionales e internacionales, entre ellos el premio UNESCO L'Oréal Canadá a la excelencia de la investigación de las mujeres en la ciencia, el premio de excelencia de investigación Zoetis Pfizer, el premio Fisher de la Sociedad Canadiense de Microbiólogos. La doctora Segura además es autora y coautora de múltiples publicaciones, incluyendo artículos de investigación, artículos de revisión y capítulos de libro. Y además, y muy importante, la doctora Segura también dedica su tiempo y comparte su conocimiento para formar a las futuras generaciones. Hasta hoy ya 75 estudiantes de posgrado y pregrado. Mariela, es un placer y te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación hoy a CerdoCast. Hola Laura, un gusto estar aquí contigo y te agradezco yo a ti de haberme invitado y poder discutir un rato sobre este patógeno tan importante para la industria porcina. Así es, Mariela, y justamente la primera pregunta y que te hacen a ti muy seguido y que nos hacen a todos los que estamos en la medicina veterinaria, en específico en el área de cerdos, es ¿por qué sigue siendo tan difícil hoy con todos los desarrollos que tenemos? ¿Por qué sigue siendo tan difícil controlar el Streptococcus suis? ¿Qué está pasando, Mariela? Bueno, Streptococcus suis es sobre todo una infección que es multifactorial y muchos elementos entran en juego para causar la enfermedad.
Primero están la edad de los cerdos que son afectados, que es justo después del deteste, un periodo vulnerable para los animales, en los que hay un periodo de estrés, de cambio de nutrición, de baja de la inmunidad maternal. A eso lo combinamos con la ausencia de vacunas, que ya vamos, desde luego vamos a charlar un ratito más después de esto, pero bueno, la ausencia de vacunas comerciales eficaces y un aumento que es gradual, por ahí menos marcado en ciertos países, pero que en otros países se empiezan a ver, como en Asia, de la resistencia a los antimicrobianos y los factores predisposantes, las coinfecciones y la presencia de cepas que en algunos lugares del planeta son más virulentas y que pueden causar patologías o episodios de enfermedad más marcados en ciertas granjas. Todo eso junto hace que hoy en día sigamos considerando un patógeno de prioridad importante de control en la industria porcina. Mariela, has tocado puntos muy importantes que a veces no los pensamos nosotros cuando estamos todos los días en el campo, tal como acabas de decir, la baja de la inmunidad, desafortunadamente la gran cantidad de patógenos y sobre todo virales que estamos teniendo en la edad en que nos acabas de mencionar, que justamente se pierde esa inmunidad, más los manejos y hoy que nos haces el comentario y ojalá que lo escuchen mucha de nuestra audiencia y lo estén pensando, es justo esto que estás hablando de la resistencia de antibióticos, porque a veces tendemos a poner cualquier antibiótico y queremos que todo funcione y el estrepto es justamente un patógeno complicado para lograr una buena medicación. Y el otro punto que nos dices, el estrepto, no tenemos vacunas comerciales que realmente nos estén apoyando a solucionar el problema. Entonces, en toda la investigación que tú haces, todo lo que está haciendo tu equipo, quiere decir que nos estamos dirigiendo a realmente trabajar con autovacunas. Hacia allá vamos, es lo que estamos nosotros intentando, bueno, tu equipo está intentando trabajar. ¿Qué es lo que ustedes nos ven como futuro para esta situación, Mariela? Bueno, podemos hablar de dos estrategias en paralelo. ¿Ok? Desde luego está el uso de autovacunas, que está muy repandido y que se usan mucho, sobre todo en cerdas. En algunos lugares son también dados a los lechones, pero normalmente se trata de inmunizar cerdas por una cuestión de eficacia de costos, ¿no? Para el productor. La controversia con las vacunas autógenas viene desde varios puntos de vista. Es que la preparación de las vacunas varía mucho de una compañía de producción de autovacunas a otra, lo que hace que el producto final sea diferente de una granja a la otra y que puede afectar la eficacia de esa vacuna. Hemos trabajado mucho en estudiar la importancia de los adyuvantes que se usan, que es lo que se agrega en la fórmula de la vacuna para que esta vacuna sea fuerte, que active el sistema inmunitario de manera apropiada. Y eso en el caso de Streptococcus suis es extremadamente importante porque Streptococcus suis es una bacteria poco inmunógena, es decir, que necesita mucha ayuda la vacuna para inducir una respuesta de protección. Entonces, eso hace que varíe la vacuna, la producción y la formulación de una compañía a la otra, entonces la eficacia en el terreno lleva a que los informes que uno recibe sean contradictorios, es decir, a veces funciona o a veces no funciona. También el hecho de vacunar cerdos, hemos estado estudiando y la potencia o la formulación de esa vacuna puede influenciar hasta cuándo los anticuerpos maternales van a durar una vez transferidos vía colostro a los lechones. Y en general hemos visto que duran relativamente poco, llegan por ahí hasta 5 o a 7 semanas, lo que hace que los lechones no estén protegidos durante todo el periodo de nursery, Destete, que le llamamos. exacto. Entonces, bueno, la vacuna no llega cuando se da a las cerdas a cubrir todo ese periodo. Entonces, trabajamos en paralelo a entender de qué manera se pueden mejorar las vacunas autógenas, cuál es el mejor momento de darlas, es que hay que darlas a cerdas o a lechones o a los dos, teniendo en cuenta, desde luego, el costo de todas esas estrategias. Eso es la actualidad de las vacunas autógenas y tratamos de ayudar a informar y generar conocimientos que puedan llegar a mejorar esta estrategia, que es la única que existe en este momento. En paralelo, la segunda estrategia que los investigadores estamos tratando
de desarrollar es una vacuna comercial que proteja o sea universalmente, lo que el desafía muy grande, porque es una bacteria muy heterógena, o que proteja contra los serotipos los más virulentos, es decir, las cepas que son las más infecciosas. Y esas son dos estrategias que nuestros equipos, los investigadores que trabajan en Strep Suisse están usando como estrategia. En PIC, estamos comprometidos con la genética porcina superior, respaldada por un soporte técnico inigualable. Nuestro objetivo es hacer que nuestros clientes se conviertan en los productores de carne de cerdo más exitosos del mundo. Mariela, justamente regresando al primer punto que nos mencionabas, el irnos a las vacunas autógenas y se las vamos a aplicar a las hembras o también a los lechones, porque conforme toca caminar a mí por el mundo y como bien sabes tú, trabajando con el virus de Pierce, pues el estrepto va siempre de la mano y muchas veces lo que vemos es que le abrió la puerta y lo que realmente estamos viendo es la signología clínica de estrepto. Entonces, pero escucho conforme voy caminando eso, que ahora todo mundo está queriendo preparar una vacuna autógena. Pero cuando vas al terreno, cuando vas al campo, pues seguimos viendo la misma signología. Entonces, para toda nuestra audiencia, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer? ¿Cómo es que tendríamos que enviar muestras? ¿Cómo podemos realmente asegurarnos que al fin y al cabo, sobre todo porque acaba de ser una bacteria tan heterogénea, ¿cómo podemos nosotros trabajar con esto y al final del camino, pues no tener muchos lo voy a llamar así porque es lo que nos está pasando, muchos fracasos y ver esa alta mortalidad, esa alta prevalencia en nuestras granjas en los sitios 2? Yo te puedo dar mi opinión desde el punto de vista de inmunología. Sería interesante que puedas discutir con alguien más en diagnóstico para todo lo que es toma de muestra, diagnóstico y elección de cepas, porque es un territorio en el que yo no tengo la experiencia como para dar consejos a los productores o a los veterinarios, pero sería todo una otra discusión interesante para un podcast. Desde el punto de vista de inmunología, una vez que las cepas a incluir en la vacuna han sido elegidas y enviadas al laboratorio que prepara las autovacunas, yo creo que es importante discutir cuál es la concentración de bacterias que el fabricante va a poner en la botella, eh, cuál es que va a poner varias cepas, es que va a poner otras bacterias o patógenos mezclados que pueden venir a bajar la capacidad de Streptococcus suis a inducir una respuesta protectora, porque si empiezas a poner un montón de cosas en la botella, ¿cuál va a ser la concentración final de Streptococcus suis en esa botella? Es que va a estar penalizada, por ejemplo, es que va a haber interacciones negativas o no con los otros patógenos que se encuentran en la botella. Y son todas cosas que nosotros estamos estudiando en laboratorio. Y finalmente, vuelvo a repetir, pregunta indispensable, ¿qué adyuvante van a poner? Porque hay que buscar preparaciones vacunales que usen emulsiones a base de aceites para que realmente la respuesta contra Streptococcus suis sea optimal. Por ejemplo, usar el típico adyuvante que es a base de sales de aluminio no es una buena estrategia para Streptococcus suis y es a evitar. Esos serían mis consejos desde el punto de vista de inmunología, pero está toda la otra parte que es indispensable, que es el diagnóstico y la selección de las cepas. Que es un punto muy importante que nos das tú y como dices, no te quiero poner en la mira, pero si nos puedes recomendar quién sería la persona que nos podría dar, a quién podríamos entrevistar para que junto con todos estos puntos tan importantes que nos estás diciendo, pues también nosotros en el campo aprendamos a qué muestras, porque a veces mandamos cada muestra que yo sé que la gente que está en el laboratorio de diagnóstico nos dice, pero ¿por qué me mandaste esto? Entonces, ¿a quién nos recomiendas para que entrevistemos también en este punto? Bueno, si yo lo conoces muy bien, yo te recomendaría a Marcelo Goschak, Perfecto. que tiene el laboratorio de diagnóstico de referencia internacional sobre Streptococcus suis, que puede dar consejos muy útiles en cuáles son las muestras a tomar y cómo realizar el correcto diagnóstico. Excelente, porque así vamos a poder conjuntar esto que nos estás diciendo, pero lo primero va a ser que realmente logremos hacer un diagnóstico adecuado. Y otra cosa que tú ya le estás enviando a nuestra audiencia es, no es solo un estreptococos, tenemos tal variedad y tenemos que saber cuáles son los que se tienen que poner realmente para producir una vacuna adecuada en el campo.
Exacto, Streptococcus suis está clasificado en serotipos y hay que ver realmente cuáles son los serotipos de importancia y que están causando el episodio clínico, y son esos que tienen que estar incluidos en la autovacuna. Por eso, una vez más, repito, el diagnóstico es indispensable. Excelente, porque además, por lo que estoy escuchando, como bien nos dices, hay que hacer un buen diagnóstico, hay que preparar una vacuna adecuada. Ya nos estás dando varios de los tips importantes, tanto los serotipos que tenemos en granja, el adyuvante, que eso es muy importante, que nuestra audiencia tome conciencia de que eso va a jugar un papel súper importante en la respuesta inmunológica, que es mucho de lo que en tu laboratorio están estudiando para que podamos tener tarde o temprano una buena vacuna efectiva para este problema tan serio, y que no querramos cubrir todo esto, Mariela, con una gran cantidad de antibióticos. Y esa es una pregunta que me gustaría, desde el punto de vista inmunológico, ¿por qué mucha gente, y tú sabes que, y tratan de hacer todo tipo de medicaciones? ¿Por qué no es tan efectiva la medicación como podría ser para otras bacterias? ¿Y por qué justamente la investigación que tú haces se va hacia la producción de ya sea una vacuna autógena o, como nos decías, una vacuna comercial que incluyese los serotipos más importantes y pudiésemos resolver, si no resolver, al menos controlar lo más posible esta situación de estrepto que estamos viendo en el campo? Primero, yo creo que hay que separar el uso de antibióticos en profilaxia al uso para animales enfermos o curativo. La profilaxia para Streptococcus suis, dentro de todo, funciona bastante bien y baja el nivel de mortalidad en granjas. Y si bien se ve o hay informes o publicaciones de un aumento de la resistencia, como yo decía, eso varía de un país al otro. Yo creo que la problemática actual no es necesariamente, desde mi punto de vista, una aumentación exagerada de resistencia de la bacteria al tratamiento de antibióticos, sino más que eso, es un esfuerzo colectivo de la industria porcina a reducir el uso de antibióticos en profilaxia, como ya se ve en Europa. Y lo que está pasando es que a medida que vamos reduciendo la utilización de antibióticos en profilaxia, vamos favoreciendo que Streptococcus suis emerja. Por eso lo llamamos un patógeno reemergente, que vuelva a aparecer en granjas en donde se estuvo controlando por un uso muy grande de la antibioterapia en profilaxia. Y cuando se empiezan a usar menos antibióticos y hay factores de estrés, factores de presencia de virus, lo mencionaste, el PRRS, influenza, Streptococcus suis va a aprovechar ese momento en la que encima está la baja de los anticuerpos maternales para causar los episodios clínicos que se están viendo. Y en ausencia, una vez más, de un programa de vacunación efectivo, y que ni siquiera sabemos si tenemos que todavía vacunar las cerdas o los lechones, o combinamos todo eso y el resultado es explosivo, y es lo que se ve. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Así es, interesante todo lo que nos dices, porque aún y a pesar de tantas investigaciones, de tanto trabajo que se ha hecho, todavía tenemos muchos cuestionamientos de lo que nos acabas de decir, y sobre todo si efectivamente lo estamos viviendo mucho en los países donde se está limitando el uso de antibióticos, que lo estamos viendo al estrepto. Me gusta mucho para que nuestra audiencia entienda esto, que es reemergente, no es que acabe de llegar, no es que hoy apareció. Simple y sencillamente se podía controlar cuando se hacía una medicación efectiva, y bien como lo dices tú, para prevenir su presencia o para tratar los animales que ya están teniendo los signos clínicos. Mariela, una cosa que me preguntan mucho y no he podido responder, y por eso te hemos invitado como experta: ¿qué riesgos
corremos las personas que estamos trabajando en la granja, que estamos trabajando con estos animales, o los riesgos o qué medidas de bioseguridad nos recomiendas que nosotros debemos de trabajar para, al saber que, como lo dije al inicio, es una enfermedad que ataca a los humanos y también a los cerdos. ¿Qué nos recomiendas a todos los que trabajamos en las granjas para prevenir cualquier situación, cualquier complicación? Bueno, como se sabe, Streptococcus suis es un patógeno zoonótico que puede ser transmitido al hombre y hay dos modos de transmisión. En los países desarrollados o occidentales, es sobre todo por manejo de animales infectados o eh, animales, la carne contaminada, todo lo que es manipulación y la bacteria entraría sobre todo por cortes en la piel, es decir, que medidas de base de higiene, de usar guantes, de tener cuidado cuando se están manejando animales que han sido sacrificados porque estaban enfermos, de siempre usar la higiene de base y sobre todo guantes, sobre todo si hay presencia de lesiones, cortaduras en las manos. Y no es un patógeno que se transmite por vía aérea, así que no hay peligro, como podría ser una influenza, por ejemplo. Entonces, realmente es la bioseguridad de base y la higiene de base que toda persona manipulando animales enfermos con Strep suis tendría que tener. En Asia ya es otra cosa porque es la población en general, no solamente los trabajadores que están a riesgo, porque la bacteria en ciertos países de Asia del Este entra al humano por vía oral, porque consumen la carne de cerdo no cocida completamente, ciertos platos tradicionales, y en esos países es considerada una infección a partir de alimentos, pero eso no es el caso en América Latina, por ejemplo, que sería realmente a través de las cortaduras en las manos y lesiones en la piel en ausencia de uso de guantes. Ok, que muy buenos mensajes porque justamente cuando hubo la pandemia todo el mundo usábamos guantes, mascarilla, pero poco a poco voy viendo en las granjas que lo hemos dejado de utilizar. Tendemos cuando hay un problema fuerte, nos cuidamos mucho, pero después tendemos a olvidar este tipo de medidas de bioseguridad que nos estás diciendo deberían de ser básicas en todas nuestras granjas o que en mismo algunas granjas no se está utilizando. Así que ese es un mensaje muy importante que nos estás dando a todos para regresar y tomar en cuenta que no es solamente para un patógeno, sino que en general para todos los patógenos las medidas de bioseguridad tenemos que estarlas respetando. Absolutamente. Mariela, se nos va el tiempo volando. A mí me encanta platicar contigo porque nos has dado un chorro de muy buenos tips y todo, pero no quiero obviamente no quiero terminar esta entrevista tan interesante en que la manera en la que tú ves el futuro, ¿qué ves? ¿Qué nos recomiendas a quienes todos los días estamos en el campo y que estamos viendo? La verdad, se está volviendo un patógeno muy complicado para nosotros. Danos algunas otras recomendaciones, alguna otra cosa que nos quieras comentar tú acerca de el manejo que tenemos que hacer en nuestras granjas con el Streptococcus. Bueno, yo creo que hablamos mucho de factores de predisposición, y que es un patógeno multifactorial, y yo creo que hay que atacarse al patógeno de todos los ángulos. Controlar las infecciones virales como influenza, pererés, es indispensable. El manejo de la nutrición y los factores estresantes. Se está hablando mucho de mejorar todo lo que es la transición de la nutrición, del DST, del paso de la dieta líquida a la dieta sólida, que es un momento de estrés, que causa sí un estrés a nivel intestinal, pero uno lo sabe, cuando uno está afectado en el intestino es todo el cuerpo que sufre, y para el cerdo también, y eso ayuda a Streptococcus suis también a causar la enfermedad. Entonces, un buen manejo de la nutrición, un buen manejo del bienestar animal. Hablamos mucho de la resiliencia de los animales, a mejorar el bienestar globalmente de esos animales, reducir el estrés, ayuda a que el sistema inmunitario esté más fuerte y que pueda ayudar a controlar el Strep suis. La introducción de un buen programa de vacunas autógenas, si están disponibles, si están bien formuladas, y esperemos que los científicos como nosotros dentro de poco saquemos una vacuna comercial, y en eso estamos trabajando.
Excelente, Mariela. Eso ha sido un consejo muy importante para la audiencia porque, como siempre, a veces queremos con una varita mágica resolver todo y de momento todavía no tenemos esa varita. Ustedes han estado trabajando muchísimo, pero muchas veces nos olvidamos, les digo, de la ABC, ¿no? Del manejo que nos acabas de decir tú. Esos, todos los estrés a los que son enfrentados los cerdos desde el momento del desete, cómo debemos nosotros de seguir trabajando muy fuerte para evitarlos y que estos diferentes patógenos no nos estén causando estas altas mortalidades que estamos viendo. Pues ha sido maravilloso platicar contigo. Mariela, una última pregunta que siempre le hacemos a nuestra entrevistada en este caso, si quieren recomendarnos a alguien más que consideran que podríamos entrevistar. Ya me dijiste al doctor Marcelo Gottschalk y pronto lo vamos a contactar, ya que es interesante este punto de vista que nos dices tú. Primero hay que hacer un buen diagnóstico para que después se pudiese hacer en un buen laboratorio una vacuna autógena. ¿Alguna otra persona que tú nos quieras recomendar, Mariela? Me matas. Yo había pensado en Marcelo Gottschalk para esa parte. Yo creo que yo sigo sosteniendo que es la buena persona para seguir discutiendo de este tema. Perfecto, lo vamos a hacer porque a la audiencia le necesita quedar muy claro lo que tú nos has dicho. Si no hacemos un buen diagnóstico, pues de ahí ni siquiera vamos a poder, no tenemos esas cepas que están, ¿son cepas o serotipos? Serotipos, ¿verdad? Serotipos y cepas, porque hay cepas más virulentas al interior del mismo serotipo, pero bueno, ya lo charlarás con Marcelo todo eso. Perfecto, vamos a hacer esa invitación. Mariela, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación a Cerdocast. Es un placer, otra vez como para nuestra audiencia, Mariela y yo nos conocemos hace mucho tiempo, vivimos cerca, pero debido a nuestras actividades profesionales no tenemos la oportunidad de vernos muchas veces más que, por ejemplo, el día de hoy, que ha sido un placer platicar contigo. Mariela, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy. El gusto ha sido mío, Laura, y a la próxima. Gracias y por favor a toda nuestra audiencia no se olviden que en la porcicultura formamos equipos dedicados a cuidar a nuestros cerdos con el fin de producir la mejor proteína del mundo, segura y de alta calidad para alimentar a una gran parte de la población mundial. Soy Laura Batista, su anfitriona de Cerdocast y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.